Notis, P. Valery García. Buenas tardes, bondadoso público, bondadosos usuarios de Internet, de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, la plataforma de YouTube, en el canal Notis P. Valery García y del blog notispvalerygarcia.blogspot.com. Hoy estamos con la entrevista al economista Juan Verástegui acerca de su documento AFP, Trabajadores Mil Millonarios pero bolsillos vacíos. ¿Estamos así? ¿Está bien? En efecto, sí, es verdad. Ok, bueno, vamos con las preguntas. Esto es una entrevista bien rápida, pero también quiero usted se explaye con total libertad y desde todos sus puntos de perspectiva posibles. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, economista Juan Verástegui, ¿dónde quiere llegar con su documento AFP, Trabajadores Mil Millonarios pero bolsillos vacíos? Bien, ante todo, mis agradecimientos, Valery, hacia ti y también a tu audiencia. Y este tema, en verdad, ha debido merecer en su oportunidad un análisis mucho más detallado, mucho más profundo. Sin embargo, recién está cuestionándose su presencia. Pues bien, esto, Valery, debemos de verlo, la creación de las AFP, debemos verlo dentro de una perspectiva general, tiene muchas aristas. Se implementa esto en la época acá de Fujimori como presidente, dentro de un contexto neoliberal aplicado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y su mejor alumno precisamente fue Pinochet de Chile. Allí nace las AFP y fue una vitrina de exhibición exitoso del modelo económico neoliberal, que ciertamente, déjame decirle, Valery, que ciertamente este modelo económico de ninguna manera nos favorece. Más por el contrario, nos hemos reprimarizado nuestra economía y nos hemos desindustrializado. Es decir, si ayer, por ejemplo, déjame, Valery, por favor, hacer este breve paréntesis porque es muy importante y vamos a llegar a las AFP. Pues bien, nosotros estábamos en un proceso ya de industrialización, en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, nosotros exportábamos con mayor valor agregado nuestras confecciones, zapatos. Hacíamos acá toda la línea blanca, es decir, no requeríamos importar refrigeradoras, licuadoras, etc. Ya lo hacíamos acá. Con la implementación, con la imposición del modelo económico neoliberal, es que hemos desandado todo esto que se recorrió en alguna época. Ahí es donde nace las AFP. Las AFP. Pues bien, ¿qué pretendió en esa época de Fujimori con el extinto ministro de Economía, Bologna Ver? ¿Qué pretendieron ellos? Dos cosas fundamentales. Uno, desaparición del sistema público de pensiones. Dos, era apetitoso el capital que se iba a reunir como consecuencia de los descuentos de los trabajadores. Muy bien. A la implementación de este sistema, el empresario era su aporte a la jubilación era equivalente
al del trabajador. Era 3% el empleador y 3% el trabajador. Pues bien, luego de la implementación de las AFP, se reduce, se anula el aporte del empresario y solo queda el aporte del empleado. O sea, cero aporte de empresario. Y la jubilación es a cargo exclusivamente del empleado. Ahora, ¿es ético? ¿Es moral? ¿Económicamente es viable? De ninguna manera. Hay otros países que su sistema de seguridad social es enteramente por el Estado. Por el Estado. Muy bien. Entonces acá nace, reitero, las AFP, con un aporte del trabajador total, absoluto. ¿Cuánto llegan a acumular? ¿Cuál es el monto acumulado de estas AFP? De sus más de 7 millones de empleados que aportan a las AFP, llega a acumular, como dice el título de la obra, miles de millones de soles. Es decir, el trabajador, el dueño, es millonario, mientras que el empleador no tiene ningún sol depositado allí. ¿Cuánto es el monto equivalente a la fecha? ¿Cuánto es el monto equivalente del aporte del trabajador? 174.000 millones de soles. Valery, 174.000 millones de soles. Es el equivalente al presupuesto del año pasado. Equivalente al presupuesto que es 178 millones de soles, el presupuesto del año pasado. Y los fondos de los trabajadores corresponden a ese cuantioso monto. Pues bien, ¿y a dónde se destina estos 174.000 millones de soles? Se destina exclusivamente para buscar rentabilidad de este cuantioso monto y mejorar las pensiones. No, se reparten en 4 AFP, que para mí es 5 AFP: Hábitat, Integra, Prima y Profuturo. Integra, colombiano, yo lo he considerado como una AFP también, de manera que más del 50% de los fondos de los trabajadores en manos de quién está, de extranjeros. Y acá en Perú queda menos del 50%. Imposible que pueda seguir esto así. Ahora, ¿cuál es la intención de este fondo pensionario? La intención es enriquecer el mercado de capitales en el país. Países subdesarrollados como el nuestro, nos falta el financiamiento, nos falta inversión. ¿Qué se dijo con este monto? Ajá, ahora sí vamos a tener capital necesario como para desarrollar nuestra industria, nuestra agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. No es así, Valery. No es. La mayor parte de los fondos, de los montos de los trabajadores se va afuera. Más del 50% de este voluminosa masa de capital se va afuera. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que nosotros incentiváramos esta forma de financiamiento de las pensiones? Enriquecer los capitales en el país. Pero de nada ha servido. La mayor parte se va afuera. La mayor parte se va afuera. Mientras acá nosotros, por ejemplo, más aún,
las inversiones que vienen del extranjero no se dirigen, no están orientadas a mejorar nuestra estructura productiva, a mejorar nuestro patrón productivo. No. Por ejemplo, ¿por qué no montamos una fábrica? No vayamos a alta tecnología, mediana tecnología de carros. Eso es lo que nos conviene. Pero no, ¿a dónde se dirigen? Minería, extracción de materias primas. Que por lo demás, esta extracción de materias primas, en lugar de avanzar, retrocedemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son tres aspectos acá los fundamentales. Valery, por favor te ruego, si tuvieras alguna pregunta o algún interrogante, no dudes en interrumpirme y para desarrollar el tema. Oye, está bien. Muy bien. Continúe. Entonces decíamos, la minería, la mayor parte de inversión extranjera directa se va hacia ese sector minero. ¿Qué trae de bueno esa inversión extranjera directa dirigida a la minería? Tres aspectos. Uno, genera fuentes de trabajo. O sea, oye, si se va a la minería, no hay chamba. Te fregaste. Hay una obra de Macrocónsul. Se me fue. Macrocónsul. Que dice en esa obra, si se va a la minería, hay un colapso del país. Pues bien, ¿cuáles son las bondades de la inversión extranjera directa, de nuevo, dirigida a la minería? Uno, genera empleo. Falso. El empleo generado por la minería es el 0.9%. Ni el 1% genera puestos de trabajo en la minería. Y dentro de ese 1%, más del 70% son services. ¿Y qué quiere decir un service? Trabajo desastroso, trabajo precario. O sea, la inversión de minería, de nuevo, genera fuentes de trabajo. Ya vimos que no es así. Dos, paga impuestos. Una microempresa, una pequeña empresa, paga 2% de impuesto a la renta, 30% de impuesto a la renta. ¿Cuánto paga una minera? 2%. He hecho un cálculo de que paga 2%, mientras que una compatriota nuestra que vende su maca en la esquina de la calle paga más impuestos relativamente que una transnacional minera. Paga más impuestos, Valery. Economista Juan Velázquez, quiere decir, y entiendo un poco, el canon minero sería muy bajo en comparación a los impuestos pagados por el empleado informal. Muy, y te agradezco, muy importante tu pregunta. Importantísimo. Fíjate, ¿qué es el canon? Eso lo entendemos mal, el canon. El canon es, como te decía, todo el mundo, todas las empresas pagan su impuesto a la renta. ¿Cómo es el canon? Una vez que paga su 2%, ese impuesto a la renta, una vez que paga, ya no es dinero de la minería, es un dinero nuestro, es un dinero del Estado, claro, puesto que fue como consecuencia de una obligación tributaria que fue a las arcas del Estado. ¿Y cómo es el canon? Coge de ahí el gobierno el 50% de lo que pagó, su 2% de impuesto a la renta, coge la mitad y dice, acá está, señores, esto es canon. No pues,
¿Quién lo está pagando? Nosotros, pues. Nosotros estamos pagando el canon. Y eso es el canon. 2%. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué, Valerio? Fíjate. Y yo ejemplarizo en uno de mis estudios de la siguiente manera. Se encuentran en el trayecto dos trabajadores. Y permíteme, puesto que me das una hora, permíteme emplearme un poquito, Valerio. Se encuentran dos trabajadores. Uno de una transnacional minera, en el trayecto se encuentran, y otro de una microempresa. Y ambos se encuentran en una ferretería. El uno dice, denme un casco de 10 soles. El otro dice, denme un casco de 10 soles. ¿Cuánto paga por ese casco la transnacional minera? ¿Sabe cuánto? 8.20. ¿Y cuánto paga el de la microempresa? 10 soles. ¿Por qué? Porque la transnacional minera no paga IGB. Muy bien. De ahí se van a un restaurante, ambos trabajadores. Denme un menú de 10 soles, le dice la transnacional. Y el de la pequeña empresa le dice, deme también un menú de 10 soles. ¿Cuánto pagó el de la transnacional? 8.20. ¿Cuánto pagó por su menú? La pequeña empresa, 10 soles. Se van a un hotel, la misma figura. Se van por acá, la misma figura. Oye, le dice el de la pequeña empresa, tú eres un vivo, pues. Tú estás pagando menos que yo. ¿Por qué? Si tú eres una transnacional y yo soy trabajador de una pequeña empresa, hay una ley. Hay una ley. Y esa ley me permite que yo pago más. Por eso es que, haciendo un cálculo riguroso, es el 2%. Yo no lo he hecho al estudio. Con un norteamericano que tuvo acceso, porque nosotros no tenemos acceso a los estados financieros de las transnacionales. Pues bien, decíamos, ¿qué es lo que genera la minería? Empleo, 0.9. Impuestos, yo he hecho el cálculo, 2%. ¿Qué más genera? Encadenamientos productivos. Fíjate, una transnacional minera, se le rompe su broca, no lo van a vender acá, porque no tenemos. ¿A dónde recurren? A su empresa matriz. Más aún, ni siquiera al comercio internacional de brocas. Va a una empresa que tiene contacto con la empresa peruana e inflan los costos e inflan el precio. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, para centrarnos a las AFP. Es decir, tres aspectos que juegan acá la inversión extranjera en minería. Uno, impuestos. Genera fuente de trabajo y encadenamientos productivos. Son muy pobres los tres aspectos. En nada más contribuye la minería. En nada más. A veces nos hacen ver, nos engañan y nos dicen, tu balanza de pagos es superavitaria por la minería. Yo les digo, oye, cuando nuestra balanza de pagos es deficitaria, tu empresa minera vienes y nos dices, oye, ¿en cuánto es deficitaria para yo darte dinero y hacerlo superavitaria? No es así. No es así. No es así. O sea, ¿cuál es el retorno del capital? Es decir, vienen millonadas acá de inversión. ¿Cuánto se va para afuera? Millonada en la venta de nuestro mineral. ¿Y cuánto de esa millonada por la venta de ese mineral? ¿Cuánto viene? ¿Cuánto regresa al país? Lo equivalente, estrictamente, lo equivalente, pago de mano de obra. Algunos otros gastos que se hacen. Eso es lo único que trae dinero, que trae los dólares, la inversión
minera. Nada más. Economista Juan Verástegui, ¿qué le diría al expresidente Alberto Fujimori, creador de las AFP? Él, en contubernio con Boloña, y para viabilizar, para hacerlo legal, entre comillas, fue una imposición. Se fue a Estados Unidos, Fujimori. Ahí es donde le imponen la aplicación del modelo neoliberal. Ahí es donde la imponen. Y ciertamente Boloña, que es un elemento formado, ya murió, que fue formado en esas escuelas donde no hay una formación a favor de los pueblos. Bien, ellos imponen esto. Ellos lo fueron. Boloña, a ver, fue luego que renunció al Ministerio de Economía y Finanzas, creó una AFP que se llamó Horizonte. Él fue el iniciador de las AFP, Boloña Ver. Poco tiempo después lo vendió en una millonada. ¿De qué sirvió entonces? Apetitos personales. De ninguna manera fue en beneficio del país. Economista Juan Verástegui, ¿por qué las AFP generan represión gubernamental o del gobierno? ¿Qué harían las AFPs? ¿Cómo pueden ocasionar esa medida de fuerza? Claro. En Chile hubo 30 muertos, fallecidos. Muchos chilenos perdieron la vista de por vida. No requieren las AFP. Hay protesta. ¿Por qué? ¿Por qué, Valer? Porque acá, ¿quiénes están nutriendo con eso de 1.000 millones? 140 y tantos mil. ¿Quiénes? ¿El pueblo? No. Los trabajadores. No. Estos se han repartido entre esas 4 AFP. Por ejemplo, AFP prima. ¿De quién es esta AFP prima? Banco de Crédito. Es decir, el dinero de los trabajadores, ¿a dónde va? A las empresas, pues, del Banco de Crédito. No buscan la rentabilidad, no buscan una mejor pensión para los trabajadores. No, lo que buscan es mejorar el estatus de su empresa. Y ahí va dirigido el capital. Ahí va dirigido. Y todas hacen así. Todas las AFP, su orientación es eso. Mejorar sus empresas. Están ligadas. ¿Sabes? Hasta Macrocónsul está acá. No recuerdo el nombre para ahí. Que también tiene préstamo. Entonces, es muy asimétrico la conducción, de las AFP. Decíamos, 1.000 millonarios los trabajadores, pero los bolsillos vacíos. ¿Quiénes dirigen estas AFP? ¿Quiénes la orientan? ¿Quiénes lo administran? ¿Los dueños del capital? No. Los dueños del capital son convidados de piedra. Ellos no. Oiga, señor, quiero que me diga cómo va mi AFP, cómo va mi capital. ¿Cuánto es antes era? Ahora ya un poco que se ha mediatizado. Pero no le podemos decir, señor.
¿Cuál es el monto que usted tiene? Ni cuál es la situación de la AFP. No le podemos decir, porque está vedado. Entonces, los trabajadores, poniendo todo ese capital, son letra muerta. Para nada deciden. Pongo acá en el estudio, lo mejor sería que, lo mejor, buscar a algunos especialistas. Oye, este es mi capital, quiero que lo administres eficientemente. Esa sería la mejor forma dentro de este contexto. Muy bien, economista Juan Verástegui. Aclaremos un poco entonces esa parte. ¿Cómo están actualmente las AFPs con una obligación del empleador del 3% o del 2% o del 2.5%, o definitivamente no aportan en la mensualidad del asegurado las AFPs y ONP? Claro. Yo lo veo, Valeri, dentro de este contexto, que es imposible que el empresariado tenga que cotizar a las pensiones de los trabajadores. No, esto va a continuar así. ¿Cómo así? O sea, de que el empleador, su aporte a la pensión sea cero. Perdón, sea un porcentaje determinado. No va a ser así. El aporte del empresario debe ser siempre así. Por eso es la individualización de este sistema. Yo soy. Mi aporte al trabajador lo han hecho aparecer así. Mi fondo es el que tiene que rendir. Yo soy yo. No es así, pues. Él no lo maneja. Entonces, la mejor forma de garantizar un sistema de pensiones es por intermedio del Estado. Otros países, el Estado cubre el 100% de las pensiones. Es decir, la pensión no debe estar sujeta a los vaivenes del mercado. Una pensión no es como vender papas, no es como vender petróleo, no es como vender oro, no. Una pensión es sagrada, no debe tocarse para nada. ¿Por qué? Porque una vez que ha llegado el trabajador a una edad en que ya no puede trabajar, ahí viene su pensión, pues. Y si no tiene, está en agua plata. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Acá en el escrito pongo un ejemplo de que un trabajador con 2.500 soles mensual durante 45 años de aporte ininterrumpido, ¿cuánto va a tener de pensión? 650. Este es un dato que recojo del comercio. 650. ¿Cuánto acumuló en todo ese tiempo? 147.000 soles. Es decir, le dan una pensión de 600 por 15 años y se terminó el fondo. Ahora, si yo me jubilo a los 50 años, o a los 60, o a los 55 años, a los 65, 70, respectivamente, ya no tengo pensión. ¿Y cómo es que puedo vivir? Ya se te terminó tu pensión, tu fondo. Ya no hay fondo. Hasta acá nomás tu pensión. Esas son las AFP. Ok. ¡Eso es! Muy bien. Economista Juan Verástegui, hablando acerca de ahora de este periodo del coronavirus, ¿cómo repercutiría en los asegurados el retiro de las AFP? Creo en algunos casos es hasta 4 UITs. Claro. Y ya para terminar, economista Juan Verástegui,
Yo había quedado media hora y ya nos estamos pasando un poquito, pero vamos a terminar bien. Muchas gracias. Bien. Este coronavirus ha relucido, ha sacado a flote el sistema de gobierno en muchos países. Fíjate, en algunos países, sin muy lejos, Venezuela tiene 1.200 fallecidos, mientras que acá superamos los 70.000. Entonces, ¿es o no conveniente que todo el sistema de pensiones esté en manos del Estado? Definitivamente. ¿Para qué a los trabajadores les descuentan por este coronavirus? El sistema público colapsó. El sistema privado, como esto de las AFP, van a curarse a una clínica. ¿Cuál es el valor de un tratamiento del coronavirus? Es la tercera parte de 1.000.000, más de 333.000 soles. Cubre eso. Los aportes que tienen los trabajadores no cubre eso. De manera que la clínica les dice, mira, lo que tiene de capital tan solo cubre un porcentaje. El resto tienes que ponerlo tú. ¿Eso es correcto? No es correcto. Entonces, hay que buscar una forma, hay que buscar un modelo de que satisfaga todas nuestras expectativas. Hay dinero, hay los suficientes recursos acá en el país como para suplir esos gastos. ¡Ay, Valerio! Fíjate, finalmente, somos el primer productor de plomo en el mundo. De minerales, ocupamos el segundo, tercer lugar en el mundo. Acá esto de la agroindustria. Nuestros productos de agroexportación satisfacen los gustos más exigentes del mundo. ¿Y dónde está, pues? Ni se les quiere dar un salario. Entonces, todo esto, Valeri, amerita, grita, nos reclama necesariamente debe haber un cambio total. Y ya, un cambio total. Creemos que sí es posible eso. Creemos que la anemia desaparece. La desnutrición crónica desaparece. Seguro, definitivamente. Mira, por ejemplo, la anemia. La anemia es consecuencia del hierro, bajo consumo de hierro. ¿Y dónde está la anemia? Hay 2 distritos de Ancash, que el 100% de sus niños son anémicos. Y es el primer productor de harina de pescado, Ancash, Chimbote. ¿Para qué me sirve entonces ser el primer productor de harina de pescado en el mundo? Si tengo mis niños 100% anémicos en 2 distritos. No pues. Muy bien, economista Juan Velástegui. Ha sido la entrevista con el economista Juan Velástegui acerca de su documento AFP Trabajadores 1.000 millonarios, pero bolsillos vacíos. Será hasta la próxima oportunidad, economista Juan Velástegui. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Valeri, e igualmente a tu audiencia, que les ruego tomar en cuenta esta situación. No son cosas vanas, no son cosas superfluas, no son cosas que le lleve viento.
acá está en juego, Valeri, la vida o la muerte. Muchas gracias, Valeri. Muchas gracias. Muchas gracias.